Muy bien, buenos días. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, señor. Buenos días. Buenos días, señor. Hola, Génesis, bienvenidas. Muy bien, tengo 14 personas conectadas y 5 presenciales, 19 de 33. Este día vamos a trabajar nuestro contenido socioemocional que gira en torno a lo que es la familia, ¿verdad? El día de ayer tuvimos clases. Sí, señor. Una, ¿verdad? Sí, una. Ok. ¿Sí se ve?
Presten atención que les voy a preguntar. Bien, chicos, ese es pues el video para poder reflexionar en este día.
Vamos a escuchar a María Fernanda. Todos estamos impacientes por escucharla. ¿Qué opina acerca de ese video? La familia es todo, es motivación, básicamente es hogar. Entonces, a veces no tomamos conciencia, no se ocupamos de todo por nosotros y no sé, a veces no somos como muy agradecidos o no sé, no poner cosas bien chiquitas y no vemos como las cosas que vemos atrás. Este año, creo que hemos pasado cuidados, preparados, o sea, para darnos una tenemos salud, con bienestar, entonces, ahí decía de que la mamá se pasa toda la vida, salga a la pública y que estamos ganando las cosas para que sus nietos, sus hijos, entonces, no sé, pasa, a veces no tenemos tiempo para visitar a nuestros abuelos, es como, otro día lo veo, pero no sabemos si es el último día, entonces, no sé, creo que se como consciente con eso, porque hay que darle bastante tiempo a la familia, porque no sabemos cuándo. Muy bien, gracias María Fernanda. Así es, ¿verdad? Conmueve mucho y de eso se trata, ¿verdad? De que nosotros nos pongamos a pensar un poco en que la familia, pues es primero, la familia es muy importante y pues incluso nuestras abuelitas son parte de nuestra familia, aunque ya no estén con nosotros en la misma casa, ¿verdad? Pero el ejemplo que nos da es de que pues al final ellos terminan solos, ¿sí? Nuestros padres en algún momento van a terminar solos cuando usted, cada uno de sus hijos haga sus hogares y salgan de casa, ¿verdad? Pero va a ser como un valor, algo propio suyo, un principio, algo que lo haga, que esté pendiente de ellos, ¿verdad? Porque imagínense usted la abuelita cómo pasó tanto tiempo ahí esperando, sirvió la mesa y ella solita, ¿verdad? Para poder esperar a sus nietos, esperar a sus hijos y poder disfrutar un momento con ellos de visita. Y a veces puede ser que nosotros, ir donde la abuela, hay tantas cosas que hacer, mejor otro día y así, pero puede ser demasiado tarde, como ahí decía. Entonces, hay que visitarlos, hay que motivar también a nuestros padres, ¿verdad? Para que visiten a sus mamás, a sus papás y que aprovechen todo el tiempo que tengan al máximo, ¿verdad? Es muy importante. Muy bien, vamos a ver, Oscar. No la escuché. Oscar, usted le dice constantemente o algo seguido a su familia, por ejemplo, a su mamá, a su papá, o no sé si tiene hermanos, a sus hermanos, lo mucho que los quiere. ¿Le dice? ¿Usted lo hace? ¿Sí? A veces nos da pena, ¿verdad? Decirle te quiero, mamá, te amo, mamá. Y más aún si escucha a un amigo, una amiga. ¿Sí? Porque también hay jóvenes así, ¿verdad? Vamos a ver los chicos que están en casa, que están de manera virtual. ¿Qué opinan acerca de la reflexión? Gabriel, ¿usted no le dice a su mamá lo mucho que la quiere? Albaña.
Va a quedar grabado. Muy bien, chicos, de los que están en casa. Mauricio. Bueno, señor, ¿Ah? yo sinceramente opino que la reflexión simplemente trata de que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, apreciar el tiempo con nuestros seres queridos, ya que todos terminamos en algún punto, ya sabes, muriendo, yéndonos o simplemente sin volvernos a encontrar con personas que normalmente diríamos que son muy cercanas a nosotros. No sé, además de saber respetarnos, ya que nunca sabemos cuándo será la última vez que vayamos a ver a alguien y al menos si se rompe incluso una relación, terminarla en buenos términos para evitar el odio. No sé, algo así creo que es. Muy bien, gracias, Mauricio. Pues muy bonito lo que ha dicho usted, ¿verdad? Debemos de aprovechar pues el tiempo al máximo, cada espacio que nosotros tengamos y a veces eso es lo que nos cuesta más y es lo que menos decimos que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque dedicamos más tiempo a otras cosas, menos a la familia. Y pues eso nos pasa generalmente cuando nosotros estamos trabajando y ustedes tal vez lo han vivido porque sus papás trabajan, ¿verdad? De que sus papás salen de madrugada, llegan de noche y ustedes tal vez un ratito si los ven y si no usted ya está dormido o porque está cansado o tiene muchas cosas que hacer y está encerrado en su cuarto. Entonces, los pequeños momentos disfrutémoslos, de verdad se los digo chicos, disfrútenlos con sus papás, con su familia, porque son momentos que perduran, son momentos que no vuelven. Aprovechemos las oportunidades y pues distraigámonos con ellos. Si es de dejar a un lado el trabajo y todo, ¿verdad? Sentémonos un rato con ellos, platiquemos, chistamos, comámonos un pedazo de pan, ¿verdad? Y con ellos en familia, que muchas veces ni tiempo nos queda para poder comer juntos, sino que ahí estamos corriendo, ¿verdad? Que uno tal vez en el cuarto medio comiendo o viendo algo o haciendo una tarea, otros tal vez en la sala, sus papás trabajando y todo disperso, ¿verdad? Entonces es necesario que aprovechemos los espacios que tengamos juntos, que tengamos en familia y pues tratemos de buscarlos, ¿verdad? Si no no hay ese tiempo, pues hagámoslo, hagamos el tiempo. La verdad cuesta muchísimo y se lo digo por experiencia propia, cuesta mucho y a veces el tiempo no lo tenemos, pero debemos de hacerlo. La familia es importante, ¿verdad? Así es que gracias, Henry, por ese comentario muy bonito, ¿verdad? Y pues no esperemos que sea demasiado tarde. No esperemos que sea demasiado tarde. Sí, hay que buscar esos espacios. Muy bien, chicos. Eso con respecto a la reflexión. Voy a tratar de buscar en estos momentos la guía para presentárselas y pues para ver nuestro contenido del día de hoy. No sé si ya no hay participación. No, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar pues un nuevo contenido el día de hoy.
Muy bien, chicos, vamos a hacer una breve retroalimentación. El día de ayer estábamos hablando de los principales países aliados a Estados Unidos, ¿verdad? En Europa y el resto del mundo durante la Guerra Fría. Mencionábamos que la Guerra Fría era como una carrera armamentista, ¿verdad? A ver quién de las dos grandes potencias pues se superaba de la otra para poder ser una potencia, la mejor potencia a nivel del mundo, ¿verdad? Ante ese fortalecimiento, el poder de la URSS en Europa del Este, Estados Unidos, inició una serie de acciones que lo llevó a consolidarse en Europa del Oeste en 1947. Y pues el presidente Truman en un discurso ante el Congreso estadounidense ofreció ayuda a cualquier país que se enfrentara a la amenaza del comunismo, en lo que se llamó la política de la contención al comunismo. O sea que hizo un llamado a los países para que se unieran a él, ¿verdad? En contra del comunismo. Y bajo ese mismo esquema, Estados Unidos pues plantea el Plan Marshall, que era ayuda para la recuperación económica de los países de Europa del Oeste, creando al mismo tiempo los mecanismos de colaboración entre Estados Unidos y los países beneficiados. Su idea era poder ayudar económicamente con ese plan, pero que ellos lo apoyaran, ¿verdad? Estados Unidos. Esa era, pues, la idea de Estados Unidos. Este firmó el Tratado del Atlántico Norte con Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica y por los Países Bajos de Luxemburgo y Portugal. En 1950 se conformó la Alianza Militar Permanente llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte, en este caso conocido como la OTAN. Y pues en 1947 América Latina aprobó un tratado, el Pacto de Río, que definía el ataque a cualquier estado americano como una agresión a todos, ¿verdad? Y demanda medidas colectivas para rechazar. También pues que tenemos que en marzo del 48 se dio en Bogotá, Colombia, la creación de un organismo, la Organización de Estados Americanos, conocido como la OEA, y pues los Estados miembros se comprometían a mantener una solidaridad continental junto con los principios de democracia, cooperación económica, justicia social y derechos humanos. Tenemos el rol de Estados Unidos y sus aliados durante la Guerra Fría. La Guerra Fría llevó a Estados Unidos a cambiar su tradicional política de aislamiento y establecer lazos con otros países a través de alianzas internacionales. En 1947, pues, se firmó el Tratado de Río con 20 países latinoamericanos. En el 48, quiero ver, Bogotá, ajá. En 1951, Estados Unidos constituyó una alianza militar, el ANZUS, Tratado de Seguridad del Pacífico, integrado por Australia y Nueva Zelanda. Y ese mismo año se firmó un tratado de defensa con Japón. La detonación de la bomba atómica por los soviéticos y el inicio de la carrera espacial, al poner el primer satélite artificial en el espacio, creó en los estadounidenses una sensación de inseguridad, lo que veíamos el día de ayer, ¿verdad? También en el video, ¿verdad? Por lo tanto, la política de Estados Unidos proponía regresar a los soviéticos a sus antiguas posiciones y amenazarlos con el uso masivo de armas nucleares. Esta política cambió en vista de la capacidad de ataque de los soviéticos. Los estadounidenses volvieron a cambiar su política. O sea que, en pocas palabras, tuvieron miedo también a las represalias o al enfrentamiento de los soviéticos, porque también estaban preparados en armas, ¿verdad? O sea que Estados Unidos, hasta cierto punto, tuvo temor de enfrentarlos.
los estadounidenses volvieron a cambiar su política, que llamaron respuesta flexible, la cual buscaba impedir un desastre nuclear mundial. Con la llegada a la presidencia de Ronald Reagan, se realizó el mayor rearme desde la Guerra Mundial. Además, en 1983 se inició una política contra la URSS, en la que esa nación era definida como un imperio del mal. Imagínense cómo definieron a la URSS, ¿verdad? Y se promovió la doctrina Reagan, que era una política de inversiones militares para derrocar regímenes marxistas en el tercer mundo. ¿Qué quiere decir en el tercer mundo? Como recordemos que la URSS apoyaba también los conflictos bélicos internos de cada uno de los países, ¿verdad? Tercermundistas o subdesarrollados. Y un ejemplo de ello fue El Salvador, que para esa época estaba con un conflicto interno bélico. ¿Qué significa? Estados Unidos quería, obviamente, derrocar todos estos orígenes o estos regímenes marxistas que se daban en cada uno de estos países. Y es lo que quiso hacer con El Salvador, ¿verdad? Apoyaban al gobierno y también, pues, les ayudaba a enseñar tácticas de guerra a las personas también que estaban en el gobierno, ¿verdad? Iban a Estados Unidos y eran, pues, entrenados para eso. Y allí les enseñaron a... A través de la CIA. No, era la CIA, era la CIA, era la CIA. ¿Y eso era dónde dice? Pero como acá, No, pero le voy a investigar entonces quién apoyaba a quién para aclararle la duda, ¿verdad? Va. Muy bien. Entonces, decíamos que pues ellos querían avanzar en sus políticas referente a cada país tercermundista, ¿verdad? Y pues, lógicamente, en algunos lugares, pues sí lograban sus objetivos. En el caso de El Salvador, ¿consideran ustedes que lograron sus objetivos? No, ¿por qué? Muy bien, gracias. Así es, ¿verdad? Probablemente no podemos decir que sí lograron su objetivo al 100%, porque no hubo un bando ganador, ¿sí? Pero sí, de cierta manera, iban logrando ciertas cosas que también ellos ambicionaban. Bien, una de ellas era, pues, lógicamente, la guerrilla quería demostrar al gobierno que sí podía quitarle el poder a la fuerza. Y el gobierno trataba de defender eso, pero con la última ofensiva que hicieron, sí les demostraron que sí podían, a pesar que la guerrilla no tenía el mismo nivel de armamento que tenía el gobierno, ¿sí? Porque ellos tenían armas de las que hasta cierto punto les traficaban la URSS, ¿verdad? O las que ellos les quitaban
a las personas que eran parte de la Guardia Nacional, ¿sí? Así es que podemos decir nosotros que no fue logrado al 100%, porque no hubo ningún bando ganador, pero sí muchos lograron sus objetivos, ¿verdad? Y es como ahorita nosotros podemos decir que esto del virus fue algo que de repente apareció por X cosa. O puede ser que se les escapó de las manos un accidente, o que ya fue agrede, ¿verdad? Entonces, pueden pasar muchas cosas. Nosotros podemos hacer muchas teorías, ¿sí? Y ¿habrán logrado su objetivo? Tal vez no completo, pero sí. ¿Y cuál cree usted que era? Minimizar población. ¿Ah? Así es, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto podemos tal vez incluso analizar que se ha salido de las manos. Pero así es, el caos que ocasiona, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay preguntas hasta aquí. Eso ha sido pues un pequeño repaso a lo que vimos el día de ayer. ¿No hay dudas? ¿No? No le escucho. Los gobiernos que se instalaron en estos países estaban subordinados a la política soviética. Por lo tanto, no superaba de que la ser libre para que es el paso, ¿verdad? Así es. ¿No hay dudas? Ya no. Bien, los chicos que están en casa no tienen dudas. Todo bien, sí. Bye. Gracias por contestarme, ¿verdad? Ya le iba a decir que iba a asumir que no había duda. Bien, ahora pues vamos a hablar del tema la caída del bloque socialista, el fin de la Guerra Fría y el nuevo orden político mundial. Vamos a ver, permítanme que
Traía algo preparado, quiero ver si lo puedo encontrar. Espérese, recuerdo. Bien, chicos, vamos a continuar. Nuestro indicador de logro para el tema de la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría, nuevo orden político mundial, es investigar y explicar con interés las causas y consecuencias de la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría como marco del nuevo orden político mundial, ¿verdad? Acá pues tenemos que la caída del bloque socialista se da pues primeramente por la crisis petrolera de la década de 1970 que favoreció a la URSS por ser productora de petróleo y pues utilizaron los ingresos obtenidos por el alza de los hidrocarburos en la importación de los productos.
Para poder importar tecnología solicitaron créditos internacionales. Debido a la bonanza económica, pues la URSS intervino en diferentes países del mundo y trató de igualarse con la tecnología estadounidense sin tener la capacidad. Eso ha sido pues a la conclusión que se llegó, ¿verdad? Que eso fue uno de los factores por los cuales cayó el bloque socialista. En la década de 1980, la economía soviética se veía en problemas para mantener sus tropas en Europa del Este. En la frontera china, el cuerpo expedicionario en Afganistán, su armamento nuclear, la carrera espacial y la ayuda económica a sus aliados, sus mayores dificultades eran el retraso económico que se acentuaba y la política social que profundizaba las desigualdades. En lugar de avanzar hacia una distribución más equitativa, pues otro problema era la burocracia. Era evidente la necesidad de las reformas, sin embargo, los líderes soviéticos no actuaron y fue hasta la llegada del poder de Mikhail Gorbachev que se iniciaron los esperados o las esperadas reformas conocidas como perestroika y el glasnost. Estas no tuvieron los resultados esperados, sino que pusieron en evidencia los problemas de la URSS. En el 89 cayó el muro de Berlín y pues en el 90 las tropas soviéticas salieron de Afganistán. En 1991 se desconoció el papel del Partido Comunista de la Unión Soviética, conocido como el PCUS. Ese mismo año Gorbachev renunció a la presidencia y disolvió la URSS. Así nació la Rusia, ¿verdad? Así nació Rusia. O sea que en su momento se disolvió la URSS. Vamos a ver un video. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas fue, junto a los Estados Unidos, uno de los países más poderosos durante el siglo XX, siendo protagonista de dos hechos históricos que marcarían el desarrollo del siglo anterior, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Sin embargo, el 31 de diciembre del año 1991, en medio de una profunda crisis, la Unión Soviética terminaría por desaparecer. Entonces, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a la caída de una de las potencias mundiales más importantes del siglo pasado? Para conocerlas, debemos trasladarnos a principios de la década de 1970. En ese momento, los problemas en el modelo económico de la URSS comienzan a hacerse cada vez más graves, provocando el estancamiento de toda la economía soviética. ¿Cuáles fueron estos problemas? Primero, recordemos que en el socialismo soviético, el Estado era el propietario de todas las empresas. Por lo tanto, era responsabilidad del Estado planificar toda la economía. Decidía qué se iba a producir, cómo se iba a producir y cuánto se iba a producir. Por esta razón, las empresas eran dirigidas por personas que formaban parte de los altos mandos del partido político que gobernaba la URSS, el Partido Comunista Soviético. De manera que muchos de sus problemas económicos, precisamente, se produjeron como consecuencia de la administración política de las empresas. Por ejemplo, las empresas tuvieron muchos problemas para mantener su rentabilidad, debido a que los precios de sus productos eran fijados por el Estado y no correspondían a los costos de su producción, lo que provocó que éstas empezaran a gastar más dinero del que recibían. Para resolver esto, el Estado soviético proveía de recursos a las empresas, pero en los años 70, cuando los ingresos del Estado comenzarán a disminuir,
se le va a hacer cada vez más difícil poder mantener el funcionamiento de las empresas. Además, existieron muchos problemas para mantener el crecimiento de la producción, principalmente por la falta de inversión en nuevas tecnologías y la falta de motivación en los trabajadores, en una sociedad donde la única forma de ascenso social dependía de tener buenas relaciones con el partido. A los problemas anteriores debemos sumarle el impacto negativo que tendrá en la economía los altos gastos que realizará el gobierno soviético en la competencia militar que mantendrá con los Estados Unidos a lo largo de la Guerra Fría. Por todas estas circunstancias, en el año 1985, el nuevo líder del Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachov, decide implementar una serie de reformas que ayudasen a superar la crisis en la que se encontraba la sociedad soviética. Una reforma política conocida como la Glasnost y una reforma económica conocida como la Perestroika. La Glasnost buscaba brindar libertades políticas al régimen de partido único que existía en la URSS, mientras que la Perestroika pretendía dar apertura a las empresas privadas dentro de la economía soviética. Sin embargo, estas reformas no pudieron resolver la crisis de la URSS. Al contrario, a medida que el Estado soviético se fue debilitando, fueron apareciendo nuevos problemas a lo largo de su territorio. Recordemos que la URSS era un estado muy extenso, en donde la calidad de vida era diferente en todas sus regiones, y en el que existieron grandes diferencias nacionales, culturales y religiosas. Por todas estas razones, fue inevitable la desintegración de la Unión Soviética. Como consecuencia, será el final del proyecto socialista en el siglo XX y se formarán 15 países diferentes a lo largo del antiguo territorio de la URSS. Si te gustó y te fue útil este video, no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Muy bien, chicos, les voy a presentar otro. Ahorita pues hemos visto uno en el cual pues nos habla exactamente de la causa por qué cae la Unión Socialista Soviética, ¿verdad? Posterior a la Segunda Guerra Mundial. Primera parte. La Guerra Fría. Orígenes del conflicto. La única manera de hacer frente al poderío nazi durante la Segunda Guerra Mundial fue por medio de la alianza entre naciones de tendencia socialista y aquellas de inclinación capitalista. Sin embargo, una vez que el conflicto llega a su fin, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se perfilaron como líderes indiscutidos del momento y comenzaron a surgir los primeros conflictos de interés. ¿Cómo repartimos el mundo y sus beneficios? ¿Hasta dónde llega mi influencia y la tuya? ¿O cómo conciliamos posturas irreconciliables? En ese contexto, a partir de 1947, comienzan a surgir una serie de conflictos bélicos que se mantendrán hasta la década de 1990. La Guerra Fría. ¿Qué características va a tener este conflicto? Primero, se conformará un mundo bipolar donde cada polo estará liderado por una gran potencia. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intentarán extender su influencia por todo el mundo a través de todos los medios posibles: ayuda, opresión económica, intervención militar, espionaje, propaganda, etc. Segundo, durante el desarrollo del conflicto, las dos superpotencias nunca se enfrentarán directamente, pero existió siempre una gran tensión por el miedo a que sucediera. La mayoría de los conflictos fueron de carácter local, donde las potencias apoyaban a uno u otro bando de acuerdo a sus intereses. Por último, socialistas y capitalistas llevaron a cabo una incesante carrera armamentista con fines de defensa o disuasión política, apoyo a grupos afines o simplemente demostración de poder. La tecnología nuclear se expandió con gran rapidez durante estos años. La primera situación de conflicto al interior de la Guerra Fría se remonta al año 1947, año en que Grecia se vio dividida entre fuerzas comunistas y monárquicas que disputaban el gobierno. Como es de suponer, Estados Unidos prestó ayuda a los grupos monarquistas al tiempo que los soviéticos hacían lo propio con el otro bando. A pesar de que ninguna de las potencias peleó directamente, el apoyo económico y político de ambos se hizo sentir. Finalmente, el bando monarquista triunfó en esta primera contienda. Formación de los bandos.
Ya conocemos por qué se origina el conflicto y también algunas de sus características. Sin embargo, no sabemos cómo se conforman y organizan ambos bandos durante este periodo. El bloque occidental o capitalista, liderado por Estados Unidos, se organizó a partir de las siguientes instituciones y programas. El Plan Marshall. A partir de 1947, Estados Unidos implementó un plan de rescate económico consistente en la entrega de préstamos a bajo interés a todas aquellas naciones que necesitaran reconstruirse después de la Segunda Guerra. El fin de dicho plan fue asegurarse el liderazgo de las naciones asistidas. La OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, que tenía como objetivo garantizar la defensa de sus países miembros en caso de amenaza militar. Además, se crea un orden financiero internacional. Se crean una serie de instituciones económicas para administrar y favorecer el modelo capitalista. Algunas de estas son el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Bloque Oriental, o socialista, liderado por la Unión Soviética, se organizó a partir de las siguientes instituciones. La CAME. En 1949 se creó el Consejo de Ayuda Mutua Económica, con el objetivo de fomentar las relaciones comerciales entre naciones socialistas. Con esta medida se intentaba también contrarrestar la influencia capitalista en el mundo. Pacto de Varsovia. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por las naciones socialistas. Su fin era protegerse en caso de cualquier invasión militar proveniente del bando occidental. Principales conflictos durante la Guerra Fría. La Guerra Fría, por su larga duración, abarcó numerosos y frecuentes conflictos a lo largo y ancho del planeta. Hay tres grandes etapas que nos permiten comprender el conflicto de manera más organizada. Primero, formación de bloques entre 1947 y 1953. Esta fase se caracterizó por la formación y consolidación de los bloques y por dos importantes conflictos. Primero, la división de Alemania en dos estados, la República Federal Alemana apoyada por Estados Unidos y la República Democrática Alemana apoyada por la Unión Soviética. Y segundo, la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, que consistió en un enfrentamiento que terminó por dividir la nación en dos. Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, y Corea del Sur, apoyada por tropas norteamericanas. Una segunda fase va de 1953 a 1975 y es nombrada de coexistencia pacífica. Durante este periodo se produjo un acercamiento diplomático entre las potencias. Este se debió por una parte a la muerte de Stalin y por otra a la llegada de John F. Kennedy a la presidencia norteamericana. A pesar del acercamiento, el conflicto no cesó del todo. De hecho, hubo algunos momentos de gran tensión, como por ejemplo la construcción del muro de Berlín en 1961, que se construyó por la creciente tensión existente entre las dos Alemanias y que dividió a la ciudad por casi 30 años. Además, surgió la crisis de los misiles en 1962. Este acontecimiento se originó porque la inteligencia norteamericana identificó la presencia de misiles nucleares apuntando desde Cuba hacia el territorio americano. Esta crisis fue solucionada por medio de diplomacia, sin embargo, fue uno de los momentos más tensos durante toda la Guerra Fría. Por último, la Guerra de Vietnam, entre 1964 y 1975. Este país se encontraba dividido entre dos bandos, uno de carácter nacionalista y anticomunista y otro de tendencia comunista que intentaba unificar la nación bajo su ideología. El ejército norteamericano apoyó a los grupos nacionalistas en su lucha contra la guerrilla comunista del Viet Cong. Tras una oleada de protestas pacifistas contrarias al ejército, Estados Unidos decidió retirar sus tropas, dando origen a la división de Vietnam en dos estados, norte y sur, este último de tendencia nacionalista y capitalista. Una tercera fase es denominada de rebrote de la guerra, entre 1975 y 1990. Este periodo se inicia con la crisis petrolera de 1973, que provoca en Estados Unidos e Inglaterra el advenimiento de gobiernos de tendencia neoliberal, es decir, liberales extremos que nada tenían en común con los gobiernos socialistas. La Unión Soviética, por su parte, mostraba signos de agotamiento y poco a poco, y de la mano de Gorbachev, daba signos de apertura al mundo. Entre los principales conflictos en este periodo asoman la Revolución Sandinista de 1979. En Nicaragua, una guerrilla socialista encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a la dictadura pro-norteamericana de Anastasio Somoza. Intervención de la Unión Soviética en Afganistán, 1979. Al interior de dicha nación se libera una serie de batallas lideradas por grupos guerrilleros contrarios al gobierno comunista, y como es de suponer, apoyados por Estados Unidos. La Unión Soviética decidió hacerse parte del conflicto interviniendo el territorio. El socialismo durante la Guerra Fría. La Unión Soviética.
Tras la muerte de Stalin, se realizaron intentos por revisar algunos de los aspectos más rígidos del stalinismo. Sin embargo, hubo personalidades al interior del partido que se opusieron a dicha apertura y finalmente el régimen volvió a rigidizarse. Recién, en la década de 1980, con la llegada de Gorbachov al poder y tras un claro agotamiento del régimen, la Unión Soviética inició un proceso de apertura comercial y libertad política que culminará un largo proceso de dictadura del proletariado al interior del territorio ruso. La Europa del Este. Con el término de la Segunda Guerra, se formaron en Europa del Este una serie de repúblicas de claro tinte socialista, tales como Hungría, Checoslovaquia, Polonia, etc. Estas se caracterizaron, entre varias cosas, por la centralización de su economía, distribución de bienes y servicios básicos entre la población y la privación de las libertades públicas. Este último punto provocó, tras la muerte de Stalin, un estallido de manifestaciones contrarias a la dominación soviética que fueron duramente reprimidas. En 1968, bajo la misma línea, se produjo en Checoslovaquia la denominada Primavera de Praga, movimiento político y cultural que intentaba flexibilizar la estructura social al interior del país. Este movimiento fue también duramente reprimido. China. En 1920 se inició en China un conflicto político entre una facción nacionalista y otra comunista. Tras varios años de lucha y la interrupción propia de la invasión japonesa durante la Segunda Guerra, la revolución comunista logró triunfar en 1949 de la mano de Mao Zedong. Una vez en el poder, el gobierno intentó reconstruir la economía y poco a poco fue adoptando más medidas de corte comunista. Se implementó un programa llamado el Gran Salto Adelante que combinaba crecimiento industrial con agrario de la mano del Estado, y posteriormente se llevó a cabo la Revolución Cultural, que intentaba alfabetizar a la población al tiempo que se tenía más controlada e ideologizada. En esta fase se fortalece la imagen de Mao y se realizan purgas al interior del país con el fin de eliminar los enemigos internos del régimen. El capitalismo durante la Guerra Fría. Estados Unidos adquirió una posición muy aventajada tras la Segunda Guerra. Aparecía como el líder de la economía mundial y prestamista de un gran número de naciones en reconstrucción, al tiempo que ejercía una fuerte influencia política sobre varios gobiernos del mundo. Este fenómeno implicará un gran crecimiento económico y demográfico al interior de la nación, que consecuentemente dará origen al surgimiento de una sociedad de consumo. En esta, los productos son elaborados en grandes cantidades y a bajos precios, y mucha gente comienza a adquirirlos con mayor facilidad. El consumo y la posesión de bienes materiales se transforman, por tanto, en sinónimo de pertenencia a la cultura y fundamento del bienestar. Asociado a este escenario, aparecen una serie de grupos al interior de la sociedad norteamericana que, si bien tenían sus necesidades básicas cubiertas, comenzaban a pronunciarse críticamente respecto de temas como la segregación racial, donde resalta la figura de Martin Luther King, el pacifismo, donde el movimiento hippie adquiere tal importancia que pone en jaque la guerra de Vietnam, y el feminismo, que apela a una igualdad total de derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres. El término del conflicto. Como decíamos anteriormente, fue la Unión Soviética la que poco a poco fue desgastándose política y económicamente. En aquel contexto, la llegada de un presidente menos ortodoxo en estas materias, como lo fue Mikhail Gorbachov, significó que esta poderosa nación comenzaba a llegar al final de su camino. En materia bélica, los soviéticos deciden sacar sus tropas de Afganistán tras 9 años de guerra y comienzan a retirar el apoyo monetario a algunas naciones de la Europa del Este, de manera que varios gobiernos comunistas comienzan a caer. Para fines de 1989, cae el muro de Berlín, símbolo por excelencia de la separación de los mundos durante la Guerra Fría. Al año siguiente, el gobierno soviético decide llamar a elecciones para que su pueblo escoja representantes en las cámaras. De esta manera, desde 1990 en adelante, simbólica y prácticamente, la Unión Soviética dejaba de ser un contrapeso para Estados Unidos, que se posiciona como líder en materia económica, política y bélica hasta nuestros días. Muy bien, para ustedes que no escucharon bien lo que están acá, les recomiendo que luego pues lo vean, ¿verdad? Vamos a tratar de actualizarlo en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan observar. Bien, con referente, ahí tenemos pues las causas en específico que nos mostraban que dio paso, ¿verdad?, a la caída del bloque socialista y también pues ciertas políticas que fueron implementándose.
Acá tenemos la crisis del petróleo en América Latina, ¿verdad? Que esto pues fue algo, vamos a contestar unas preguntitas, así que presten atención. La crisis energética tiene implicaciones de largo alcance para la vida diaria y para algunos de nuestros más apreciados valores, la energía es esencial para nuestra economía. Afecta nuestros empleos, los precios, la prosperidad, el internacionalmente, la crisis energética tiene dimensiones mundiales, es uno de los retos más serios a la estabilidad internacional y por primera vez en nuestra historia un pequeño grupo de naciones que controla un producto escaso puede llegar con el tiempo a presionarnos para que tomemos decisiones que tal vez no estén de acuerdo con nuestro interés nacional. En resumen, la crisis energética pone en peligro nuestra política exterior en todos sus aspectos. Hipoteca las perspectivas de nuestra economía, debilita economía y debilita la economía y militarmente a las democracias industrializadas, pues socava la economía del mundo y frustra la esperanza del progreso de la mayoría de las naciones nuevas. Esto fue escrito por Henry Kissinger a Afirmaciones Públicas, ¿verdad? En 1981. La crisis del petróleo. Bien, entonces, acá ustedes chicos que están en casa y tenemos, ¿verdad? Que lean el párrafo anterior y resuelvan. Yo lo he leído para que sus compañeros acá también le presten atención y escuchen un poco acerca de ese párrafo para poder contestar las preguntas. La primera dice, escribe qué papel juega la energía en el mundo actual, según Kissinger. ¿Qué papel juega la energía en el mundo actual? Usted escriba su respuesta en su cuadernito, ¿verdad? Número 2. La número 2, describe a quién se refiere el autor con un pequeño grupo de naciones. ¿A quién se refiere? Bien, repito para los chicos que están acá presencial. La número 1, escribe qué papel juega la energía en el mundo actual. La número 2, describe a quién se refiere el autor con un pequeño grupo de naciones. ¿A quién se refiere el autor con un pequeño grupo de naciones? La número 3, redacta qué amenazas se cernían sobre el mundo durante los años de la crisis energética. Cuando dice qué amenazas se cernían es como que se sentían, ¿verdad? O se veían venir. Durante los años de la crisis energética.
Bien, chicos, eso lo contestan, ¿verdad? Bien, y para finalizar, pues, la perestroika y el fin del Imperio Soviético, pues ya lo vimos también en el video, ¿verdad? Que era una economía de la Unión Soviética que estaba estancada prácticamente y pues la sociedad no se identificaba con la ideología del Partido Comunista y el fin del régimen. En el 87, pues el Estado presentó las bases para la reforma económica y el primer paso fue el proceso de aperturismo o perestroika, que pretendía introducir una serie de medidas para que liberaran la economía, la política y la cultura, con el objetivo de hacerlas más eficientes e introducir nuevo pensamiento, ¿verdad? Siempre en materia de paz y seguridad. También otra de las reformas fue el glasnost o transparencia, que se implementó en 1986. Con él se pretendía liberar el sistema político soviético y crear un debate entre los ciudadanos ante las reformas. De igual manera, los medios de comunicación despertaron un sentimiento nacionalista que resultó en movimientos separatistas. Los resultados de ambas reformas no fueron los esperados y llevaron a que los miembros de la línea dura del partido intentaran un fallido golpe de Estado contra Gorbachov. En diciembre del 91, este abandonó el poder y disolvió la Unión Soviética, y es ahí donde se disuelve y se viene abajo, ¿verdad? Y pues acá tenemos un pequeño resumen al final del contenido, ¿verdad? El estallido de las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, pues propició con los japoneses se rindieran de inmediato en la Segunda Guerra Mundial. Y pues el resultado fue el inicio de la Guerra Fría. También tenemos que durante la conferencia de Yalta, en febrero del 45, los aliados trataron de crear un marco sobre el cual trabajar en la reconstrucción de Europa de la posguerra, pero no se llegó a ningún consenso. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos ocuparon las zonas de Europa del Este que habían defendido, mientras que las fuerzas estadounidenses y sus aliados se mantenían en Europa Occidental. De igual manera, la perestroika fue un proceso de reforma basado en la reestructuración de la economía, puesto en marcha en la Unión Soviética por Mikhail Gorbachev con la ayuda del presidente de Japón, Seishiro Nishi, con el objetivo de reformar y preservar el sistema socialista. Y como último punto, pues la crisis del petróleo, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Con un elevado aumento del mismo, había dejado a la URSS en inmejorables condiciones, ya que era uno de los productos mundiales más importantes. Muy bien, chicos, y con esto pues doy finalizado pues este contenido. No sé si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Chicos que están en casa. Yo ¿Todo creo bien? que no, señor. Muy bien, gracias. Miren, chicos, algo que voy a decir de manera general, tanto a los que están aquí como a los que están virtuales, ¿verdad? Es que tratemos de estar puntuales a clases, ¿sí? No entremos 5 minutos antes de que termine la clase de 2 horas. Así que ser puntuales, por favor, ¿verdad? Es muy importante su puntualidad. Recuerde, es para su crecimiento personal y profesional, ya que el aprendizaje, pues, es de ustedes. Muy bien, chicos, si no hay más que decir, pues, les deseo un feliz día. Gracias, señor. Adiós. Feliz día. Adiós, gracias, cuídense. Adiós, señor. Feliz día. Adiós, señor. Adiós, bendiciones. Gracias.